Tras la Segunda Guerra Mundial en 1945 se desarrolla la humanización del derecho internacional, el ser humano como titular de derechos fundamentales. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ya entre los años 1960 y 1990 se introduce el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer, sobre todo con la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, una convención ratificada por el Paraguay por la Ley 1215 del 86. También la Constitución paraguaya, que en sus artículos 46, 47 y 48 garantiza la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. También la Ley 5777/2016, que sanciona cualquier tipo de discriminación contra la mujer. Incluso el reciente fallo del Tribunal de Sentencia en el caso conocido como Juan Vera sobre lesión a la intimidad, donde la jueza Mesalina Fernández fundamenta que juzgar con perspectiva de género es una obligación legal. Liliana Sayas, abogada especializada en materia de violencia familiar, violencia contra las mujeres. Bienvenida a Hecho Derecho y muchas gracias por esta entrevista, doctora. Bueno, te agradecida soy yo, mi querida Vanessa, y contenta de poder seguir conversando. No existen las distancias para hablar de nuestros derechos humanos, así que la agradecida soy yo para hablar un poquito de nuestra realidad y de cómo estamos, ¿verdad?, en este año 2023 con un cambio de gobierno y con qué expectativas, ¿verdad?, en relación a los derechos humanos de las mujeres de nuestro país. La pregunta que nos hacemos, sobre todo, ¿verdad? Ahora que se está hablando mucho de la perspectiva de género, sabemos que Paraguay tiene un sustento legal en materia de igualdad de género desde la Constitución, los tratados internacionales y la misma justicia que hoy a través de varias resoluciones judiciales está aplicando ese derecho que tenemos como paraguayos y paraguayas. Por eso quería consultarte, doctora, ¿qué reflexiones podemos hacer sobre la justicia con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género? Quiero empezar un poco con el final, entonces, Vanessa, eh, con un fallo de la doctora Mesalina Fernández recientemente en un hecho de violación a la intimidad que fue un hecho con mucha repercusión en nuestra sociedad que tuvo que ver con una periodista, colega tuya, Mercedes Barrio Canal, en donde del tenor de su fallo pudimos ver ya la perspectiva de género instalada dentro de lo que era una resolución judicial, es decir, una decisión judicial. La doctora Mesalina, ella en un párrafo habló ya propiamente dicho de un análisis de la perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Que ella ya introdujo, así como un análisis de la tipicidad, un análisis de la reprochabilidad, ya instaló un análisis de la perspectiva de género. ¿De dónde viene esta perspectiva de género? Pues nos vamos mucho más atrás de la propia modificación de la Constitución Nacional del año 1992. Ya en el año 1986, el Estado paraguayo, en plena dictadura del presidente Stroessner, ya aprobó la Convención de CEDAW, contra toda forma de eliminación de la discriminación hacia las mujeres, que sabemos bien que fue aprobada por Asamblea en el año 79. Es decir, el primer tratado de derechos humanos de nuestro país fue la Convención de CEDAW, donde ahí era un imperativo allanar también cualquier obstáculo que tenga que ver con las desigualdades y con la discriminación hacia las mujeres. Luego en el 95, ya tras la reforma constitucional del 1992, también la convención de CEDAW. Ambas convenciones, ley de la nación. Pero ¿cómo nos vamos a estas convenciones que ya visibilizan, en primer lugar, que existen las desigualdades, sin duda, y en segundo lugar, que hay que eliminarlas? Nuestra Constitución Nacional, en su última reforma, en el año 1992, incorpora 3 artículos sumamente interesantes que visibilizan también esa necesidad y ese principio de igualdad entre hombres y mujeres. Y nuestros convencionales constituyentes, en consecuencia, ya entendieron de que era una
realidad las desigualdades imperantes en nuestra sociedad y, en segundo lugar, que el Estado paraguayo debía incorporar a través de su legislación esos principios de igualdad y no discriminación establecidos en los artículos 46, 47 y 48 de la Constitución Nacional de 1992. Con esta normativa, el Estado paraguayo se comprometió, se obligó a cumplir con estos mandatos de orden del sistema universal como Naciones Unidas y del sistema interamericano como lo que son la Organización de Estados Americanos. A partir de allí, ¿qué fue necesaria? La capacitación de nuestros operadores del sistema de justicia y sin duda de todos aquellos que están instalados en las distintas instituciones. Y lo último que fue la sanción de una ley integral, que es la ley 5777 del año 2016 y su reglamentación, que viene a ser una ley especial donde se visibiliza también estas desigualdades y de carácter obligatorio para nuevos corpus normativos, como por ejemplo la modificación del tipo penal de violencia intrafamiliar del Código Penal del año 1998, que eleva el marco penal y sobre todo, lo más importante, que trae también a esta nueva tipificación lo establecido en la ley 5777. En mi particular opinión, la normativa ha tenido un avance considerable, no solamente de elaboración, sino de cumplimiento con estos compromisos. ¿Qué está pendiente? Esa educación en igualdad muy necesaria y establecida también en la misma ley 5777 como un imperativo para el Ministerio de Educación de nuestro país de incluir en la currícula todo lo relacionado a los principios y derechos humanos, ¿verdad?, de las mujeres y los principios de igualdad y no discriminación, consecuencia de esos mismos argumentos establecidos en la normativa supranacional y constitucional, y una capacitación permanente de los operadores de justicia, así como un presupuesto que no invisibilice estas desigualdades, estas discriminaciones y que los derechos consagrados en la norma dejen de ser en expectativa para poder ser derechos efectivos y reales para las mujeres que somos la mitad de la población de la República del Paraguay. El artículo 48 de la Constitución dice, el Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. Es del artículo que habla de la igualdad de los derechos del hombre y la mujer. Atendiendo que tenemos un nuevo gobierno, ¿cuáles son los desafíos más importantes a lo largo de estos próximos 5 años, sobre todo desde el Ministerio de la Mujer también, doctor? Bueno, lastimosamente, voy a hablar de manera muy personal, muy particular, lastimosamente, y sin entrar en una apreciación política partidaria, tenemos un nuevo gobierno que está empezando y que penosamente dentro del discurso del señor presidente Santiago Peña no hemos escuchado un párrafo dirigido al 49.5% de la población que somos las mujeres. Sí tenemos la asignación de una mujer que se presenta como especializada en cuestiones de género, lo cual es alentador. ¿Y por qué es alentador? Porque también corrió el rumor de que asimilarían 3 ministerios, Juventud, Niñez y Mujer, invisibilizando las vulnerabilidades de cada uno, no solamente de las mujeres, sino también de la niñez y sin duda de la adolescencia. Pero el que estén designados hoy por hoy ministros en esos cargos, bueno, por lo menos disipa esa angustia que se generó durante las campañas de gobierno. Tenemos expectativas con esta ministra de la Mujer que sobre todo pelee por un presupuesto que pueda hacer que estas leyes que salen de la legislatura vengan acompañadas de un presupuesto. Por ejemplo, esta ley de emergencia de feminicidios que salió hace un par de años y otras leyes como la misma 5777
que creemos debe tener algún tipo de revisión, porque es una ley, ¿verdad?, que tiene vacíos, entendemos también que tal vez fueron propios de la misma negociación en el Parlamento, pero que hoy por hoy, ya a varios años de su sanción, podría ser revisada e incorporada. Otros tipos penales que no fueron incorporados dentro de lo que fue la reforma penal, el acoso sexual, por ejemplo, que sigue siendo una deuda porque solamente está, su tipicidad tiene que ver con un superior, ¿verdad? No con cuando este acoso viene de un compañero o de una misma expareja o de alguien de inferior, si es en el ámbito laboral. Y el tipo penal de la violencia de género, que muchos países lo tienen como un tipo penal, y tal vez podría también ser debatido, instalado y con ello modificado, ¿verdad? Y tener la sensación de un acceso a la justicia en igualdad. Ujú. Doctora Liliana Sayas, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos y éxitos en todo lo que te propongas, Vanessa. Si bien el avance de estas normativas y su aplicación en los tribunales generan un avance favorable en cuanto a la igualdad de género, no es suficiente porque también se requiere el abordaje tanto en la educación como en el ámbito social. Maki Pereira, bienvenida, muchas gracias por hablar con Hecho Derecho, socióloga, investigadora, feminista, miembro del Consultorio Jurídico Feminista. ¿Cómo estás? Y bienvenida. Muchas gracias, Vanessa, por esta invitación y un gusto siempre colaborar con el programa para hablar de los temas que están pasando en nuestra sociedad, así que gracias. Tenemos mucho por hablar, pero bueno, vamos a enfocarnos en una parte, la perspectiva de género. Tanto que se habla de la relevancia de aplicar la igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito de la sociedad, ya sea en la educación, en la justicia. Por eso quería también escuchar, aparte de la cuestión jurídica, que es lo que siempre enfocamos en este espacio, la cuestión sociológica también, ¿verdad? ¿Cuál es la relevancia de aplicar la perspectiva de género en nuestra sociedad? Reconociendo que obviamente el Paraguay sigue siendo un país muy conservador y sobre todo que arrastra una cultura machista que de a poco se va disminuyendo, pero que está todavía muy arraigada en nuestra sociedad, Maki. Bueno, es muy importante justamente, Vanessa, hablar sobre la perspectiva de género, la mirada de género, porque está un poco en el debate público hoy y yo creo que con mucha desinformación. Entonces, yo partiría con el hecho de decir que sobre todo género es una categoría de análisis de las ciencias sociales, no es un invento, un grupo de mujeres o feministas, sino es una categoría analítica, al igual que otras categorías, ¿verdad? Porque podemos nombrar una categoría analítica como el trabajo, como la economía, y que nos permite una categoría analítica aportar más conocimientos, entender un poquito más, reflexionar y aportar estudios también que nos permitan tener como más luz sobre esa temática en concreto. Entonces, la perspectiva de género es una forma de mirar los problemas sociales. Es un lugar también desde el cual nosotras miramos y hablamos y proponemos cosas, ¿no? Entonces, nada más que partir de esa idea de que es una categoría de análisis de las ciencias sociales que desde su inclusión dentro del ámbito no solamente de la investigación, sino de las políticas públicas, permitió desnaturalizar comportamientos, conductas, actitudes que fomentaban la desigualdad social. O sea, desde que instalamos esta categoría de análisis, vimos que muchas cosas que parecían naturales y que no podían cambiar, había sido que sí se podían cambiar. Y basta con remontarnos nomás a la época. Si nosotros hacemos un ejercicio sencillo hoy, ¿verdad? No sé, si las dos empezamos a recordar lo que vivieron nuestras abuelas, lo que vivieron nuestras mamás, cómo era su proceso de enseñanza o de socialización, como se dice desde la sociología, era muy distinto a lo que vivimos hoy. Entonces, la perspectiva de género es lo que nos ayuda a mirar desde que cosas que estaban demasiado instaladas se pueden haber sido cambiar, ¿verdad? Los Es roles lo de que género, ¿verdad? Que la exacto. mujer hoy en día puede trabajar, que una mujer hoy en día puede candidatarse a un puesto laboral, puede candidatarse como representante de la sociedad, ya sea a través del Ministerio Público, la justicia, el Congreso. Son avances, ¿verdad? Son avances que de hecho falta mucho todavía por hacer, pero lo que no podemos permitir es un retroceso, Maki.
Claro, entonces, esto que vos decías, Vanessa, todos esos son ejemplos que sirvieron para conquistar derechos de las mujeres. O sea, esta mirada de género nos permitió ver que el hecho de que las mujeres no podían votar o no podían trabajar, no podían tener autonomía económica, no era algo natural, era en realidad una construcción social. ¿Qué quiere decir eso? Eran las reglas de una sociedad determinada en un momento histórico determinado que establecía que nosotras no podíamos desarrollar ese tipo de actividades. Y sin embargo, la perspectiva de género vino a colocar de manera más reflexiva de que eso no era natural y que se podía cambiar. Entonces, a lo largo de la historia, muchas mujeres, al igual que nosotras hoy, en este año, vamos a decir, en esta era, estamos siguiendo proponiendo más derechos. Entonces, eso nos permitió que ahora nosotras estemos insertadas dentro del mundo laboral, ya podamos votar, ya tengamos una serie de conquistas de derechos porque nos dimos cuenta que eran comportamientos o lugares donde nosotras no estábamos por una cuestión natural, sino social, ¿verdad? Eran las reglas de juego o las normas sociales en ese momento establecidas que las fuimos transformando justamente para vivir de manera más igualitaria entre las personas, ¿verdad? Entonces la perspectiva de género es eso, es una forma de mirar la sociedad que nos ayuda a tener una mirada más reflexiva y a saber que hay muchas cuestiones de desigualdad que vivimos en el cotidiano, en el día a día, que parece que son naturales, pero que al final, desde esta mirada nos permite ver que no, que hay cosas que podemos transformar, sobre todo para movernos más hacia relaciones más justas, más igualitarias y más democráticas. Entonces no es como el demonio ideológico que la gente instaló, o sea, no estamos hablando de una ideología, estamos hablando de una categoría de análisis que nos permite justamente seguir sumando más reflexiones para seguir un poco generando relaciones un poco más igualitarias y también Con la democráticas. sexualidad de cada uno ahora, que es un derecho fundamental de no ser discriminado. Entonces, ¿qué hacer a partir de ahora que empieza este debate y que se está poniendo en la boca de la sociedad, Maki? ¿Cómo abordarlo en el Yo entorno, creo que sobre todo? Vanessa, primeramente, justamente celebrar este tipo de intercambios que tenemos, ¿verdad? Yo creo que los roles que cada uno tiene, vos como periodista, que puedas generar también información a partir del espacio que tenés también, tanto en redes como en otros lugares, es sumamente importante. Por otro lado, también es tratar de llevar también el debate a un lugar de mayor información y no de tanto dogmatismo, de tanta moralidad, ¿verdad? Porque finalmente acá no discutimos. O sea, yo creo que podemos nombrar ciertas legisladoras empezaron a instalar cosas con las que capaz yo como máquina esté de acuerdo. Pero sí, en realidad, más allá de sus ideas, lo que me preocupa es que lo haga desde ese lugar. Lo que me preocupa es que ejerza un poder desde su lugar donde la toma de decisión tiene que ser para todos y todas, que esté negando la realidad en la que vivimos, o sea, el país en el que vivimos. Es como, o sea, recuerdo como el ejemplo sencillo que tuvimos y que hasta ahora seguimos teniendo, por ejemplo, en materia de derechos. Por ejemplo, el uso del anticonceptivo. No sé si recordás, Vanessa, que tuvimos años donde discutíamos que por qué el preservativo para los chicos, para las chicas, pero después al final, ¿cuál era la respuesta del otro lado de los otros grupos? La abstinencia. Y esa no era la solución, no, y no condice con la realidad. Entonces el Porque punto me parece que, claro, o sea, que la realidad más dice allá de otra. nuestras ideas, exacto. Las niñas embarazadas, las niñas abusadas, los casos de VIH, entonces las estadísticas Entonces, demuestran. nosotras desde el lugar de la defensa de esta categoría analítica, esta mirada de sociedad que tenemos, proponemos ciertas cosas que son realmente factibles y viables para la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, los demás grupos no están ofreciendo soluciones, no están ofreciendo respuestas, cuando deberían incluso preocuparse aún más cuando son tomadores de decisión, donde están viendo que las políticas públicas que estamos teniendo no son efectivas. Por eso también la realidad nos escupe feminicidios todos los días u otras formas de violencia. Entonces, me parece que la solución la tenemos que pensar entre todas, pero desde un nivel también de seriedad, de información que realmente esté sustentada y de que algo que pueda responder realmente a lo que vivimos como sociedad en general, más allá de los sesgos o moralismos que cada uno tenemos de forma individual. Eso me parece que es fundamental. Y por otra parte, no podemos seguir privándole a los niños y niñas en las escuelas
de tener información científica, laica, de calidad, que les permita tomar decisiones para su vida. Tener esa posibilidad les podría salvar vidas. Y esa es la dimensión que tenemos que empezar a tener. Si una niña desde chica aprende que no tiene ese lugar de subordinación, esa idea, esa sola idea que le podamos generar como sociedad, le podría permitir una mejor calidad de vida como adulto. Lo mismo los niños. Los niños, si empiezan sus procesos de socialización desmontando esta idea de que los hombres son superiores a las mujeres, podrían relacionarse con las niñas y con otras personas de otra manera distinta, donde la respuesta no sea la violencia. Entonces, son debates que tenemos que empezar a tener y que tenemos que empezar a dimensionar la afectación que podemos tener en toda una generación de niños y niñas si quitamos este tipo de informaciones o de miradas en el plano educativo, porque es el lugar donde nosotras nos estamos formando como personas, que vamos después a desempeñar o a desarrollar roles súper fundamentales en la sociedad. Incluso por eso también me es lamentable que personas electas por la ciudadanía estén hoy proponiendo cosas que son solamente para un grupo específico y no responde a la sociedad. No se puede jugar con la vida de las mujeres, no se puede jugar con la vida de las niñas. Entonces yo creo que ese debate es el que deberíamos tener también como sociedad. Y hay una serie de estudios, de investigaciones. Nosotras trabajamos muchísimo a diario para mostrar evidencias. Yo creo que sobran los datos y los motivos por los cuales deberíamos realmente incluir esta mirada en las escuelas, para justamente formar otro tipo de personas en la sociedad y que realmente podamos también luchar entre todos y todas con un problema que no es individual, sino social. Entonces me parece que por ahí yo diría, o sea, que utilicen, estamos haciendo una serie de estudios, de cosas, o sea, la academia está aportando de mil maneras estudios que pueden servir a las políticas públicas, a los legisladores. Lean, utilicen, pueden llamar también a todo el equipo de personas que están todos los días estudiando la sociedad para que eso les sirva también a políticas públicas más integrales y que realmente puedan hacer propuestas no desde la acumulación política, sino que realmente respondan al ejercicio que tienen que tener como servidores públicos. O sea, eso deberían reflexionar, ¿verdad? Y me parece catastrófico tener que privarle a los niños y niñas de tener esa información o ese bagaje o ese abanico de información que les permita decidir de manera más libre, más democrática también sus relaciones y sus vidas. Bueno, Maki Pereira, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Vanessa, por la invitación.